La palabra de Dios limpia nuestro corazón. La palabra de Dios limpia nuestro corazón. Es el tema, el título del día de hoy. Y vámonos entonces al pasaje bíblico, Marcos capítulo 7. Ubíquese allí en la Biblia y vamos a buscar del versículo 1 al 23. Dice la palabra de Dios. Evangelio de San Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis de que todo lo de fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, todo lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén y amén. Muy bien. Jesús es acechado nuevamente por los fariseos, por los escribas, que reúnen un grupo de personas para buscar, como siempre, encontrarle algún error a Jesús, alguna falla, algo que fuera verdaderamente contradictorio a las enseñanzas de Dios que les había dejado en el Antiguo Testamento a través de la ley de Moisés, incluso de los profetas, y nunca pudieron hallarle nada. Y ahora vienen delante de él, mirando ya no a él, sino a sus discípulos. Y ven algo que les llama bastante la atención, y es que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Y allí empiezan a cuestionar al Señor, empiezan a cuestionar a Jesucristo nuestro Señor, diciéndole, ¿por qué ellos hacen esto? Y es increíble porque siempre los fariseos y en sí todos los judíos tenían unas normas, unas reglas que ellos habían implementado
que no estaban en la ley de Moisés. Y es contradictorio porque ellos venían a ver si hallaban un error en Jesús, que Jesús estuviese contradiciendo algo de lo que ya estaba escrito. Y ahora ellos mismos se están contradiciendo, pidiéndole a Jesús que mandase a sus discípulos que hicieran algo que no estaba en la ley, que no estaba en los escritos bíblicos. Y sucedía mucho en aquellos días, en los diferentes grupos religiosos. Recordemos que en el tiempo de Jesús habían diferentes tipos de grupos religiosos. Estaban los fariseos, que se unían mucho con los escribas. Estaban los saduceos, que era también un grupo religioso que estaba más metido allí como la élite de la sociedad. Los más ricos de la sociedad tenían allí un grupo religioso que eran los saduceos. Ellos los caracterizaba algo muy importante y era que ellos no creían en la resurrección. También encontramos ese grupo de los herodianos, que eran judíos que estaban en favor de Herodes y ellos buscaban el poder, les gustaba gobernar. Y todos estos grupos entre sí tenían divisiones, es decir, no compartían mucho unos con otros, era más bien más bien una enemistad que una amistad. Pero cuando está Jesús, se unen todos para mirar cómo atacar a Jesús, cómo encontrar en Jesús una falla para poder dañarle, para poder desprestigiarlo, incluso para poder hacer justicia sobre él, lo que no fue posible. Y eso es lo que normalmente hace el enemigo. El enemigo tiene varios frentes donde maneja la iniquidad, pero cuando se levanta la palabra de Dios en medio de una congregación, en medio de una familia, en medio de una persona, se unen todas las fuerzas del maligno buscando atacar ese grupo o esa persona o esa familia que quiere salir adelante en la presencia del Señor. Y entonces ahora están delante de él los fariseos y los escribas, un grupo de fariseos y de escribas. Y ellos tenían por tradición lavarse muchas veces las manos durante el día. Ellos habían traído esa tradición de los ancianos. Esto venía ya de muchos años atrás. Pero en la ley de Moisés nunca decía que para comer los alimentos allí en casa o para tomar un alimento tenían que lavarse las manos. Lo que les mandaba la ley era al sacerdote que para presentar el sacrificio y para comer el alimento que tenía allí, él sí debía purificarse las manos. Y era un ritual donde el agua caía primero de arriba hacia abajo por los dedos y luego de la muñeca hacia abajo. Era el ritual que ellos hacían. Pero esto nunca fue mandamiento para la sociedad, para tomar sus alimentos en el día a día. Como siempre, ellos buscando imponer normas que no estaban en la Biblia, ya habían vuelto esto como una tradición. Y es allí donde Jesús empieza a tratar con ellos. Porque dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Pero vemos que la palabra importante es aferrándose en ellos, ¿a qué? A la tradición. Y ellos deberían entonces de estar mirando a Jesús conforme a la palabra de Dios y no conforme a las tradiciones de los hombres. Pero también en aquel tiempo se tenía entre la tradición que desautorizar a un rabino era, era algo demasiado malo. Era desautorizar la máxima autoridad, valga la redundancia, al personaje más importante de la sociedad, y era motivo para sacarlo de la congregación. Es decir, ellos se estaban aferrando más a obedecerle a un ser humano, dejando de lado la palabra de Dios. Y por aferrarse en ellos a esas tradiciones, se están olvidando de lo más importante, de lo más hermoso y verdadero, que era la enseñanza real del Dios Todopoderoso. Y por eso dice, y volviendo de la plaza, ellos mismos, esto es lo que ellos hacían, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Qué significa? Que no solamente ellos habían puesto la norma de lavarse las manos antes de cualquier alimento. Ese no era la única, sino que habían puesto muchas normas a la sociedad, muchas normas entre los judíos. Y esto lo traían los fariseos y los escribas.
como si fuese palabra de Dios. Es decir, habían llevado a la gente al colmo del ritualismo, que ellos estaban pendientes de todo lo externo, de limpiar todo lo externo y nunca se fijaban en limpiar lo interno, que es lo que Dios mira, que es el corazón de cada persona. Y por eso nosotros en la sociedad hoy tenemos y sufrimos la misma situación. Hoy la misma sociedad tiene un poco de normas impuestas por las religiones, las diferentes religiones, como pasaba en el tiempo de Jesús, diferentes grupos religiosos, así hay ahora. Y la más tradicional y la más conocida, o la religión predominante, está esforzándose en que la gente cumpla una gran cantidad de rituales, una gran cantidad de ritualismos que no están en la Biblia, que fueron impuestos y puestos allí por personas y que llaman a la gente, los invitan ¿para qué? Para que cumplan eso y que todos aparenten muy limpios, muy hermosos por fuera, pero no trabajan en el corazón de las personas, en el conocimiento de la palabra de Dios, en el entendimiento de la doctrina de Jesucristo, de la doctrina de los apóstoles, del evangelio real y verdadero que fue el que nos entregó nuestro Señor. Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Que la gente se aferre tanto, como decía el versículo anterior, se aferraron tanto a las tradiciones de ellos, a las tradiciones de los ancianos, que hoy la gente se aferra a las tradiciones. Y entonces llega un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, y no le prestan atención porque están aferrados a lo que les enseñaron sus maestros. Y tristemente maestros que no eran bíblicos. Y entonces dicen, no, es que yo me quedo con la tradición de mis padres. No, es que yo me quedo con lo que me enseñaron en el catecismo. Yo me quedo con lo que me enseñaron en la religión. Y no le prestan atención a la verdadera palabra de Dios. ¿Qué debían de haber hecho los fariseos y principalmente los escribas? Mirar que lo que estaba delante de ellos era aquel Mesías prometido, confrontar todo lo que él estaba haciendo y diciendo, lo que ellos estaban viendo conforme a las profecías, y se iban a dar cuenta que efectivamente él era el Hijo de Dios. Pero por aferrarse a las tradiciones, nunca vieron la verdad, nunca la aceptaron, nunca glorificaron a Dios. Glorificaron a los rabinos, glorificaron a sus maestros, glorificaron al pueblo judío, pero no glorificaron a Dios. Todas las personas que hoy se rehúsan a recibir la palabra de Dios por estar aferrados a las tradiciones, están haciendo lo mismo. Están glorificando o están exaltando, están obedeciendo a un sacerdote o a un pastor o a un líder. Y están simplemente allí, bajo la sombra de ese personaje o de esa religión, y piensan que por esto ya están agradando a Dios. Y resulta que no está así bien visto delante de nuestro Señor. Todas estas normas, estos rituales que tiene la tradición no están en la Biblia. La gran diferencia, mire, hay algo que no se habla mucho y es que la religión popular ha llamado a la gente y les está diciendo que la autoridad del sumo sacerdote que ellos tienen es igual a la autoridad de la palabra de Dios, y eso no es verdad. Eso es una completa mentira y falsedad, es una blasfemia. No se puede igualar. Y era lo que tenían en el tiempo de los fariseos para con los rabinos. Si un rabino lo decía, el pueblo simplemente obedecía sin ni siquiera preguntar, sin ni siquiera entrar a cuestionar dónde dice esto, por qué hasta vamos a hacer esto si esto nunca lo hicieron nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón. Los profetas no enseñaron esto, ¿por qué ustedes nos están enseñando esto? No se atrevían ni siquiera a controvertirlo, sino que lo recibían en silencio. Sucede hoy igual con esto. Y es porque la gente no quiere leer la Biblia, es porque la gente no quiere escuchar un sermón bíblico. Y por eso simplemente dejan ser arrastrados, son llevados por toda corriente, cuanta corriente llegue distinta a la palabra de Dios, y fácilmente se los llevan. Pero nosotros no podemos ser así.
nosotros debemos, primero que todo validarlo a la luz de la palabra, llevar nuestra vida a la luz de la palabra e invitar a otras personas a que lleven sus vidas a la luz de la santa palabra de Dios. Y entonces vinieron los fariseos ya delante de Jesús, versículo 5, y le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Otra vez, ¿por qué estaban ellos mirando las tradiciones y por qué no estaban mirando la palabra de Dios? ¿Por qué la gente hoy está mirando aferrada a las tradiciones y por qué no están mirando la Biblia? Porque están enceguecidos por el maligno, por el diablo. ¿Y por qué sucede esto? Porque se les enseña a estar muy bien aparentemente, en enseñarles que por hacer alguna obra de misericordia con eso ya calmamos a Dios, calmamos la ira de Dios o Dios se va a olvidar de las transgresiones. No. Lo que verdaderamente cambia a la persona es la palabra de Dios. Y si no enseñamos, si no leemos, si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a ser cambiados por nada absolutamente. Y por eso el Señor les dice hipócritas. Hipócritas, Él les dijo, respondiendo Jesús. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Claro, están haciendo aparentemente los mejores religiosos, pero el corazón no está para el Señor, no, está muy lejos, apartado, no está mirando, no está palpitando para el Señor. ¿Cuántas personas que conocemos son muy religiosas? Y entendamos por religioso es hacer un poco de cosas, pero simplemente para ser vistos. Aparentan ser piadosos, pero realmente no lo son. Y no son piadosos, ¿por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. La palabra piadosos en el pasaje bíblico significa realmente, o en la Biblia, perdón, significa que es un hombre verdaderamente de fe, que es un hombre entregado a la palabra y al servicio de Dios, que es una persona, hombre o mujer, que dedica su vida a enaltecer el nombre de su Señor a través de cómo vive, más de lo que le ven haciendo. Entonces este pueblo me honra de labios, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mire, por muy buena intención que tengamos de enseñar nuestros pensamientos, de enseñar las filosofías, de tomar como un consenso y mirar qué es lo más bueno para la sociedad, si no viene de la Biblia, es un error grande delante de nuestro Señor. Estamos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Estamos enseñando verdaderamente lo que no viene del Señor. ¿Y esto qué hace? Antes de llevar la gente al Señor, los estamos apartando de Él. Los estamos apartando de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Rey. Tenemos nosotros que tener cuidado. Si las cosas que tenemos en nuestra fe están basadas en las Sagradas Escrituras o están basadas en la tradición. Sé que es difícil. También muchos de nosotros venimos de la religión, venimos de la tradición. Pero por gracia, perdón, pero por gracia y misericordia el Señor nos ha sacado de allí. Y por gracia y misericordia Él nos ha ayudado a vivir de una manera diferente, a comprender las Escrituras verdaderamente. Porque nosotros, como el profeta Job decía, a oídas sabíamos que existía Dios, pero ahora verdaderamente lo escuchamos, ahora verdaderamente entendemos. ¿Cómo? A través de la santa palabra de Dios. Por eso lo que recibamos y lo que enseñemos debe ser estrictamente tomado de la Biblia, no puede haber otra forma. Y repito, puede que la persona tenga mucha habilidad. Normalmente estos personajes tienen una facilidad de expresarse, tienen muy buen parlamento, como decimos, para decir un poco de cosas que alucinan, que encantan a las personas, pero realmente son sus emociones, son lo que ellos pensarían según su manera de pensar, lo que debería ser el mundo, lo que deberían ser las familias, lo que debería ser un tributo a Dios.
pero no están honrando a Dios. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Dejando el mandamiento de Dios. Las leyes que hay en el mundo, las leyes de cada país, de cada municipio, de cada sociedad, es lo que el hombre ha llegado entre sí mismo a tomar en acuerdo. Es decir, ¿qué es lo mejor para esta sociedad? Y la mayoría de ellas están hechas sin tener en cuenta la ley y el mandamiento de Dios. Entonces todo el mundo empieza a arraigarse, a tomar, a aferrarse a esa tradición de los hombres, a esas leyes de los hombres en la sociedad. Lo mismo sucede en términos de la fe. Le parece a la gente mucho más fácil aferrarse a los mandamientos de los hombres, a los mandamientos y a lo que trae toda una tradición, que a los mandamientos de Dios. Entonces se aparta, se apaga el deseo de buscar a Dios. Y el del versículo 9 dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Miremos el texto, todo lo que nos ha dicho en contra de las tradiciones de los hombres, en contra de los mandamientos y las tradiciones que hacen las personas, en contra de por seguir a esto cómo se está abandonando la verdadera fe que es a través de la Biblia. Todo esto viene ¿por qué? Por aferrarse a las cosas de este mundo. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Tenemos que empeñarnos nosotros en conocer más la palabra de Dios, en comprender más lo que el mandamiento, lo que la enseñanza bíblica tiene para cada uno de nosotros. Jesús les pone un ejemplo tan grande que es el ejemplo de los hijos que debían de honrar a sus padres. Y vemos cómo allí ellos lo que hacen es para negarse, honrar a sus padres, dicen, no, es que todo lo que tengo, todas mis posiciones, todas las riquezas están consagradas a Dios, están ofrendadas, han sido por ofrenda a Dios. Y eso los rabinos lo habían aceptado al común de la gente. Si alguien decía, porque ellos por obligación tenían que cuidar de sus padres, sobre todo cuando estos estaban discapacitados o ya habían entrado en su vejez, por alguna razón, los hijos eran responsables de ayudar a sus padres. Pero si un hijo, porque estaba enojado con sus padres, porque no estaba de acuerdo con ellos, por lo que fuese, se negaba a rechazarlo, la manera más diplomática de hacerlo es delante de los rabinos, decir, mire, yo no puedo ayudar a mis padres, y delante de los mismos padres, yo no les puedo ayudar, porque todo esto es para consagrárselo a Dios, o se lo he consagrado a Dios. Y eso no lo dice la ley. Eso no le decía la ley en ningún momento. Hay una ofrenda que ellos, si hubieran estado en la ley plenamente conscientes de la ley, había una parte de sus ingresos y de lo que tenían, de sus frutos, que era consagrado para el Señor. Pero Dios no en ningún momento les estaba pidiendo toda la producción, porque ni siquiera ellos entonces podrían tomar de ahí. Solamente una parte les pedía la ley, y esto en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe el tema del diezmo, existe la ofrenda. Lo que voluntariamente cada persona quiere aportar para la obra de Dios. Pero en el Antiguo Testamento en la ley decía el 10% de sus frutos. Es decir, el 90% les quedaba tranquilamente para ellos subsistir y ayudar a sus padres. ¿Pero qué? Por las tradiciones humanas, porque un rabino lo aceptó, porque un grupo de rabinos lo aceptaron. Ahora ellos invalidaban la palabra de Dios. Y por eso vemos en el versículo 13 como les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a él. Nuevamente, invalidando la palabra de Dios. ¿Qué significa invalidando? Es decir, está diciendo, mire, la palabra de Dios dice esto, pero vamos a hacer esto, no tengamos en cuenta esta porción bíblica, no tengamos en cuenta esta palabra de Dios, sino que de común acuerdo, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Eso es invalidar la palabra de Dios. Eso es decir, la palabra del hombre está por encima de la palabra de Dios.
Una blasfemia. Ni siquiera la palabra de Dios está a nivel de la palabra del hombre. Imposible. Y repito, esto es lo que la religión tradicional ha hecho creer. Pero no es verdad. Solamente tenemos como autoridad única y máxima la palabra de Dios, que es la Biblia, las sagradas escrituras, es lo que llena nuestra vida y nuestro corazón. Y entonces Jesús ya se dirige, ya no está hablando con los fariseos, con los escribas que les acaba de decir hipócritas, sino que ya Él toma para darle la enseñanza a todos allí. De hecho, si uno va a Mateo 23, 15 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito es un discípulo, un servidor, un siervo, por buscar un prosélito, un discípulo, repito, y una vez hecho, una vez que consiguen el discípulo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos, que vosotros. Es decir, muchas comunidades, muchas iglesias trabajan fuertemente, duro, para traer gente hacia ellos, hacia la congregación, hacia la iglesia. Pero cuando llegan a esta persona, ¿qué es lo que le enseñan? ¿La palabra de Dios? ¿O las filosofías humanas, las tradiciones humanas? Por eso es que las personas las están haciendo 2 veces más hijos del infierno. Es muy fuerte la palabra de Dios, pero es real. Y por eso le está haciendo una advertencia. Escribas y fariseos hipócritas. Y por eso la advertencia tiene vigencia en este tiempo. Hay de aquellos falsos maestros, falsos profetas, que enseñan una gran cantidad de cosas, pero que no están sustentadas en la Biblia. Y el grave peligro, ¿saben cuál es? Que ellos, estos falsos maestros, toman algunas partecitas bíblicas, las nombran, las enuncian, para que luego que están ahí, las enredan con una gran cantidad de filosofías y pensamientos erróneos de su propio corazón. Y entonces la persona sale mucho más destruida, sale mucho más perdida, sale tan engañada que cree que ahora sí está en paz con Dios, cuando su corazón sigue igual que el de sus maestros, apartados del Señor. Entonces Jesús llama a la multitud y les dice, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Empieza entonces el Señor con una enseñanza a mostrarle la realidad. Lo que está enseñando el grupo de fariseos, lo que están enseñando los escribas y lo que dice la palabra de Dios. Es decir, ellos, los fariseos, enseñan un lavado externo. Jesús, un lavado interior. Limpiar desde el corazón, desde el espíritu, desde el alma. Ellos están buscando las apariencias. Jesucristo está buscando tener verdaderamente una limpieza delante del Señor que ve lo más profundo de los corazones. Es Jesús versus las tradiciones, o la verdad de Dios versus las tradiciones. Jesucristo es la verdad. Ellos enseñan cualquier cosa porque simplemente, repito, porque venía de un rabino, y repito, si alguien contradecía esa palabra, era una ofensa grave contra un rabino y lo podían echar. Era una enseñanza superficial. La enseñanza de Jesucristo era contundente, llegaba hasta lo más profundo del corazón, como esa espada de 2 filos que habla el profeta Isaías, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Jesús definitivamente estaba desautorizando las tradiciones humanas. Estaba desenmascarando a los fariseos al decirles hipócritas. Hipócritas, es decir, ustedes tienen una máscara, porque ustedes así por fuera aparentan ser una cosa, pero realmente no lo son. Ustedes aparentan y hacen creer a la gente que ustedes son los que están verdaderamente aprobados delante de Dios. Quítense esa máscara porque no es así. Y también en nosotros, en nuestro tiempo, ¿cuántas personas tienen esa máscara? Pero recordemos, por los frutos los conoceréis. Si verdaderamente no enseñan la palabra de Dios, verdaderamente no son ellos enviados por el Señor. Y no podemos confundir cuando dice la palabra de Dios, por los frutos los conoceréis,
porque tienen mucha prosperidad, porque la prosperidad puede ser parte del engaño del demonio. Entonces muchos dicen, claro, este viene de Dios porque tiene riquezas, porque tiene una familia donde tienen en las mejores universidades a sus hijos, porque tienen los mejores empleos, porque la gente los reconoce. Esos no son los frutos. Son los frutos conforme a la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, que sufren por la palabra de Dios, que viven enseñando siempre el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 21, porque dentro del corazón, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Recordemos que Jesús está entonces desautorizando a los fariseos, está desautorizando a los escribas. Y ahora les hace realmente la comparación porque le está diciendo, no es lo que entra en el corazón, lo que entra en la persona, lo que come la persona, lo que hace daño. Lo que verdaderamente hace daño es lo que sale de cada persona. No es lo que ellos estén consumiendo, el pan de cada día, no. Realmente es lo que ellos tienen en su corazón lo que hace daño. Por eso dice el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Versículo 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, no era por tomar un alimento sin lavarse las manos lo que iba a contaminar realmente a la persona, sino que lo que contamina es lo que la persona tiene en el corazón, y allí tenemos que tener mucho cuidado, todos y cada uno de nosotros. Recordemos que todavía, aunque ya fuimos perdonados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, fueron quitados nuestros pecados, aún estamos en la naturaleza pecaminosa. Esto solamente desaparecerá definitivamente en nosotros el día de la glorificación, cuando Cristo Jesús nos lleve delante de Él. Entonces aquí todavía tenemos una lucha en el día a día, como la naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros nos invita a hacer cosas malas. Tenemos que estar siempre llevando nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo combatir? Primero, ¿cómo combatir esto? Primero, rechazando las malas enseñanzas. Lo que no viene de la palabra de Dios, lo quitamos, lo rechazamos, lo desechamos. Segundo, como tenemos esa naturaleza pecaminosa, entonces llenamos nuestra vida de la palabra de Dios para ir cortando a través de la palabra, para que Dios a través de su misma palabra nos vaya limpiando de toda aquella iniquidad, de toda aquella maldad. Solamente podemos limpiar el corazón, como dice la palabra de Dios, de esos malos pensamientos, de los adulterios, la fornicación, los homicidios, porque ya tenemos la naturaleza pecaminosa. ¿A qué nos invita la naturaleza pecaminosa? A los malos pensamientos. ¿A qué nos invita? A los adulterios. Claro, la naturaleza del ser humano lo invita al adulterio, porque va a ver mejor, más atractiva la persona que está al frente suyo que su cónyuge, su vecino, su vecina, según sea hombre o mujer, antes que su esposa o que su esposo. Y todo esto, ¿por qué? Porque la naturaleza del ser humano le invita a eso. Pero ¿cómo se contrarresta esto? Con la palabra de Dios. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, esos deseos de venganza. ¿Cómo se corta esto? Viviendo una vida plena de oración y de conocimiento de la palabra de Dios. Los hurtos, el robar. Siempre está el instinto de quitarle al que más tiene, como si fuéramos nosotros quien hace justicia. Y si nos vamos a la palabra de Dios, Dios nos invita a vivir con lo que Él generosamente nos ha regalado. Y Él nos da la capacidad para subsistir con lo que tengamos, que para muchos puede ser mucho o poquito, pero si somos realmente guiados por el Espíritu Santo, es suficiente para vivir.
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, todas estas cosas, la soberbia. Miremos esto. Siempre está en nuestro ser ese deseo de imponernos sobre las otras personas, de imponer nuestra posición, de lo que nosotros decimos es verdaderamente lo importante, es lo que tiene conocimiento y verdad, pero lo de los otros no vale. Eso es soberbia. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos vamos contra la otra persona. A eso nos invita la naturaleza pecaminosa. Pero cuando estamos moldeados por la palabra de Dios, cuando hemos leído los proverbios, cuando Dios nos invita siempre a gobernarnos a nosotros mismos a través de su enseñanza, entonces vamos contrarrestando y empiezan todas estas cosas que iban a salir por nuestros labios a ser quitadas. Y ya si guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, eso es lo que va a salir por nuestros labios, eso es lo que va a salir espontáneamente en todas las cosas que hagamos. Porque una cosa es hacer algo para que alguien nos vea y tener esa apariencia de ser muy piadosos, de ser hombres de mucha fe, pero cuando hacemos las cosas espontáneas, cuando nadie nos está viendo, en un lugar donde nadie nos conoce, eso es lo que verdaderamente muestra qué grado de fe tenemos nosotros, qué grado de piedad tenemos. Porque cuando estamos en medio de la congregación, en medio de la comunidad, aparentamos. Pero si estoy en un lugar, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué literatura estoy leyendo? ¿Qué películas estoy viendo? ¿Cómo está mi deseo hacia el adulterio? ¿Lo estoy gobernando? ¿No me estoy dejando llevar por la pornografía, por aquellas malas influencias de la música? Todo esto realmente es lo que demuestra en qué grado de fe estamos nosotros. Y repito, solamente a través de la palabra de Dios somos limpiados de esa naturaleza pecaminosa. Entonces, si hemos optado por las tradiciones, en nuestro corazón está todas estas cosas y van a salir fácilmente de allí, de nuestro corazón, toda la maldad, las iras, las avaricias, las maldades, el engaño, todo esto va a salir de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no lo estamos alimentando con la palabra, sino con las tradiciones. Pero si nosotros tenemos la palabra de Dios en el día a día, entonces todas estas cosas malas, pecaminosas, van a ser destruidas por la palabra de Dios, no porque nosotros tengamos poder, sino porque la obra de Dios actúa en nosotros y va a fluir por nosotros espontáneamente la verdad, la justicia, la comprensión, el amor, la reconciliación, el perdón, todo esto que viene de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le decía a los discípulos en Juan 15, decía, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué fueron limpios ellos? ¿Por qué fueron limpiados? ¿O a través de qué? A través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios nosotros somos limpiados. No hay otra manera. No es echándole un riego. No, es escuchando, meditando, estudiando la palabra de Dios. Vamos quitando toda esa manera, esa mala manera de vivir. Y nos vamos acercando más y más a la voluntad de Dios. Y entonces no vamos a ser aparentes, es decir, nuestro Señor no nos va a decir hipócritas. El Señor no nos va a regañar como regañaba a los fariseos, como regañó en su momento a los escribas. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, les decía. ¿Por qué? Porque ellos no estaban validando sus vidas a la luz de la palabra. No estaban llevando sus vidas conforme a la palabra de Dios. Nosotros debemos siempre llevar nuestra vida conforme a la palabra de Dios y no conforme a lo que dicen las personas, no conforme a lo que dice el mundo, no conforme a lo que dicen las filosofías y a estos palabreros que encantan con sus muchas palabrerías, dice realmente la Biblia, y que no enseñan verdaderamente la palabra de Dios. Nosotros estamos invitados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que para concluir esta tarde, amados hermanos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros pensemos cómo estamos llevando nuestra vida. Jesús ha puesto al descubierto delante de nuestros ojos lo malo y perverso que es ir tras las tradiciones y apartarse de la palabra de Dios. Así que busquemos al Dios único y verdadero, busquémoslos siempre en santidad, busquémoslo siempre a través del Evangelio. Y esa es la aplicación para nosotros. Busquemos al Señor, busquémoslo de día y de noche y que se refleje en nuestra manera de vivir, en nuestro estilo de vivir, que honramos al Señor. Amén.
y amén.